endeudamientos, gastos excesivos en experiencias como viajes, conciertos y juguetes, películas infantiles, alta susceptibilidad a las críticas y reggaetón. Son cosas por las cuales los Centennials o la generación Z están enfrentados con los ya envejecidos Millennials o generación Y. Desacuerdo que ha hecho eco en frases como "ok, boomer", con lo cual, y siendo honesto, ¿no viene siendo momento de darles un poco de razón? Actualmente, los Centennials mayores están tomando la posta con características propias que me parece nos vienen bien como género humano. Son más racionales, más materialistas, más asertivos y más cautos que mi generación. Y de taquito tienen mejor gusto musical. Así que en este video vamos a hablar de ellos, de los Centennials, a través de una hemorragia de datos wikipédicos. Así que prepárate un café y ponte cómodo porque esto va a estar bien interesante. Te comento que mi libro, El universo no tiene cuentas premium, ya está a la venta en Amazon en formato virtual e impreso, con envíos a todas las partes del mundo. Además, como una oferta especial, por menos de $3 te enterarás de por qué al cosmos no le importas y no obstante es una buena noticia. El link de compra está en la descripción de este video. Cuando hablo del espectro generacional, siempre intento aclarar que una generación es un contexto muy heterogéneo al cual no se le puede definir con total exactitud. Si bien se le suele agrupar por edad, el factor geográfico puede ser muy determinante. Por ejemplo, un joven de 20 años que vive en Nueva York no es el mismo joven de 20 años que vive en Piura, Perú, la ciudad donde antes yo residía. Asimismo, las mismas características dentro de su contexto pueden variar de acuerdo a su poder adquisitivo. Será distinta la percepción del mundo que tiene un joven de 20 años de clase acomodada que la que tiene uno de clase trabajadora. Y por último también hay excepciones. Yo, por ejemplo, por mi edad pertenezco a la generación millennial, pero joder, me caen tan malos de mi generación que estaba esperando un momento para decir a qué horas vienen los Centennials a tomar el control. Pero no, en realidad más que moderno creo que me identifico con lo anterior. Creo que soy un poco más de la generación X que de la Y. Pero en fin, en resumen, lo que vamos a ver aquí no es definitivo y solo quiero que te quedes con esto. Así que hay opción para debatir, aunque desde luego tampoco está para decir que la Tierra es plana. Que por cierto, esto del terraplanismo es otra de las joyas de mi generación. Porque lo que voy a presentar a continuación son estudios que intentan ser lo más rigurosos posibles a la realidad. Así que nada, ¿quiénes son los Centennials? Bueno, se les denomina Centennials a las personas nacidas entre 1997 y 2014. Ahora, ojo que también este es un dato que está en debate. Y en todo caso tengo que decir que lo vi en una publicación escrita por la periodista colombiana Mónica Silvia Saldaña, atendiendo a la Asociación Americana de Psicología. La cito porque, aunque no es la única datación, me parece que en Latinoamérica aquel rango de edad es el que mejor describe a esta generación. O al menos culturalmente lo que mejor pinta a lo que conocemos como generación Z. Sin embargo, en otros contextos como el de Estados Unidos, se sugiere que el intervalo de edades está entre los nacidos en 1990 y 2005 aproximadamente. Esto según el periodista Bruce Horowitz, que en mayo de 2012 publicó un artículo en el medio USA Today, y de acuerdo también al diccionario Merriam-Webster. Ahora bien, por su parte, otras definiciones como la de la Oficina de Censo de los Estados Unidos y Bloomberg definen a los Centennials como los nacidos a partir del año 2001, son post-11 de septiembre. En fin, si tomamos la primera referencia tenemos que decir que los Centennials son aproximadamente el 32% de la población mundial, más de 2.400 millones de personas al año 2020. Los sociólogos, a través de estudios que voy a presentar a continuación, los definen como más realistas, pragmáticos y con rapidez para analizar datos. Pero, a diferencia de los millennials, una cosa que los marca es el rechazo al endeudamiento en sus finanzas. Ellos prefieren ahorrar a darse sus gustos, ya que en líneas generales, como vamos a ver a continuación, es la generación, comparada con los X y Y, que menos se expone a riesgos. Se aprecia en ellos que hay un 40% de disminución en embarazos adolescentes, un 38% de disminución en el abuso de drogas y alcohol y también un 28% de reducción de estudiantes no graduados de la secundaria a tiempo, según datos de la consultora Future Workplace. Ahora, una cosa curiosa, son más religiosos que los millennials a su edad. Y esto según cifras oficiales de Estados Unidos, donde se ve que el 41% de Centennials asisten a un sitio de culto, frente al 18% de los Millennials cuando estos tenían su misma edad. Y bien, esto puedo explicarlo
hipótesis, entre paréntesis, en que los millennials de mayores nos hemos vuelto, no me incluyo, pero lo he comprobado con mis amigos, más religiosos a partir de los 30 años. Con lo cual se explica que los hijos de los millennials, que atraviesan esta misma etapa al mismo tiempo que sus padres, tengan una influencia religiosa más a flor de piel. Asimismo, no es de extrañar que hoy por hoy tanto millennials como centennials sean más conservadores y a su vez religiosos en porcentaje de la población que hace 20 años atrás. Pero bueno, sea cual sea el caso, lo que nos queda claro es que esta es una generación un poco más responsable que la anterior. Y es que según una encuesta de la Universidad del Noreste de los Estados Unidos, el 81% de la generación Z cree que es necesario obtener un título universitario. Estamos hablando aquí lógicamente de Estados Unidos, donde la mayor parte de personas no suele optar por un título y más bien se dedica a trabajar en labores genéricas. Entre otras cosas porque la universidad también es muy cara en aquel país. Los centennials, no obstante, quieren intentar estudiar antes que todo y librarse de sus deudas, lo que nos deja un claro cambio de visión, porque si bien los millennials abogaban por vivir primero y esforzarse después, los centennials son esfuérzate primero y vive después. Y es en ese sentido que los analistas de Goldman Sachs, Robert Bourdieu y Christopher Wolff, describen a la generación Z como más conservadora, más orientada al dinero, más emprendedora y más pragmática sobre el dinero en comparación con los millennials. De hecho, una característica esencial de los centennials es el emprendimiento online. Los millennials siempre pensamos que después de estudiar nos tocaba ser empleado. No obstante, los centennials suelen meterse un poco más en las inversiones en línea, bien sea en negocios de venta de intangibles o en cosas como las criptomonedas. Esas cosas raras de los jóvenes. En 2016, la Fundación Barkey y Populus realizaron un estudio internacional que examinó las actitudes de la generación Z en 20 países. La mayoría de los encuestados apoyaba el matrimonio entre personas del mismo sexo, los derechos de transexuales y la igualdad de género. Lo cual me recuerda un poco a lo ocurrido con esos 5 segundos del terror de la película Lightyear que incomodó a tantos millennials y que fue también tema de muchos debates. Los centennials la vieron y básicamente no encontraron nada de malo en ella. Por ahí decían algunos de ellos: chicos, la película no es apta para todo el público, mejor no traigan a sus papás al cine. Y bien, no todo es color de rosa. Porque si bien The Economist ha descrito a la generación Z como una generación más educada, con buen comportamiento, también se la describe como más estresada y deprimida en contraposición a las anteriores. Lógicamente, esto se puede deber a que se trata de la primera generación nativa de los medios digitales. Es decir, los millennials hasta los años 20, cuando cumplíamos 20 años de edad, no teníamos tanto acceso a la información que han tenido estos chicos desde que empezaron a leer. La gente en su ignorancia vivía antes de una forma un poco más tranquila, aunque lógicamente eso no hace que los problemas no estuvieran allí. Por dar un ejemplo sencillo, antes los millennials no sabíamos cuánto nos iba a costar la universidad. En cambio, los centennials ya googlearon eso desde que tenían 10 años y desde los 10 años viven estresados con la idea de cómo van a pagar eso. La música. Me gusta este apartado porque los centennials son la primera generación que tuvo contacto con la música de un modo diferente. En el caso de los millennials, como los de la generación anterior, escuchábamos lo que ponían en la radio, o veíamos los tops, o lo que nos sugerían. En cambio, los centennials no escuchan la música de la misma manera, sino a través de las listas de reproducción. Bueno, es verdad que todos lo hacemos ahora, pero los centennials no tienen una mochila a cuestas, no tienen gustos de otra era, como por ejemplo los millennials buscando el meneíto. Los centennials son un lienzo en blanco y en lugar de ver qué escuchan los demás, se dejan sorprender. De modo tal que es más difícil que dos centennials escuchen la misma música, como pasaba antes entre los millennials. Ahora bien, para terminar, es preciso decir que también los millennials hemos tenido lo nuestro. Así que como epílogo voy a hacer una apología a mi generación. Aunque realmente a veces me cuestiono si es que la merecen. Por ejemplo, nosotros hasta la fecha hemos sido la generación que mejor se ha llevado con sus padres. Tanto así que como nunca se han multiplicado los casos del síndrome de nido vacío. Además, hemos sido los que hemos puesto las bases de esta era digital que ahora es normal entre los centennials. Y no ha sido fácil, porque a pesar de que las computadoras intentaron masificarse desde los años 70, se nota que salvo algunos geeks, los X no le dieron mucho la importancia que se merecía. O, entre muchas otras cosas más, hemos revalorado el contacto con la naturaleza y la conciencia ambiental en un mundo que antes era muchísimo más indiferente que el de hoy. Por ponerte un ejemplo, antes el mayor argumento contra la contaminación ambiental era se ve feo, trae enfermedades.
En cambio, hoy en día la idea es abismalmente más profunda. Hablamos de una extinción masiva, de la destrucción de todo el ecosistema, de un calentamiento global, cosa que aún muchos, bajo la sombra de la generación anterior, rechazan. Los millennials lo hicimos presente. Falta ver qué cosas podrán hacer los centennials, pero parece que hasta el momento la cosa pinta bastante bien. Bueno, fantasmas, este ha sido el video de hoy. Espero que les haya gustado y si ha sido así, los invito a suscribirse a mi canal pinchando el botón rojo y activando la campanita para estar atentos siempre a todas las notificaciones. De momento se despide de ustedes su amigo Josué, recordándoles que mi libro, El universo no tiene cuentas premium, está a la venta en la tienda de Amazon, tanto en formato físico como virtual. Espero, como les repito, que les haya gustado este video y vernos en una muy próxima oportunidad. Cuídense mucho. Per aspera, ad astra. Chao.